Buenas, buenas, ¿cómo va eso? Bueno, vamos a hacer el video nuevamente porque los otros días se me colgó. Así que bueno, vamos a arrancar. La idea es ver las funciones contar sí, sumar sí y buscar b. Pero para poder aprovechar y hacer un buen uso de estas, lo primero que tenemos que entender son unos simples conceptos que son campos dinámicos y campos estáticos. Los campos, vamos a arrancar por los estáticos. Los campos estáticos son lo más sencillo de todo. Es decir, cuando nosotros ponemos un valor adentro, no importa cuál sea, pero tenemos un valor. Esto es un campo estático. Ahora, un campo dinámico es cuando nosotros hacemos referencia a otro campo, ¿sí? Entonces, si nosotros cambiamos el valor del campo, nos cambia el campo a utilizar. A eso nos referimos cuando hablamos de campos dinámicos y campos estáticos. Al momento de utilizar fórmulas, muchas veces nos va a ser de mucha utilidad utilizar campos dinámicos para poder aprovechar al máximo esa fórmula. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Solo tenemos acá, por ejemplo, un campo dinámico. Todo campo dinámico, como podrán ver. Entonces, vamos a ver de qué se trata. Esto es un contar sí. Nosotros dentro de los contar tenemos varios: contar, contar blancos, contar sí conjunto y contar A. Contar suma la cantidad de celdas que estén ocupadas, no importa qué tengan en su interior. Contar blancos cuenta la cantidad de celdas en blanco que tenga una lista. Contar sí es contame sí y nosotros tenemos que poner una determinada condición. Contar sí conjunto es un conjunto de condiciones, es decir, cuando ya tengo más de una condición influyendo dentro de mi contar. Y el contar A es cuando tenemos que contar el número de celdas vacías. Entonces, nosotros lo que vamos a utilizar en este caso va a ser contar sí conjunto. ¿Por qué? Porque nuestra idea es que nos muestre el total de ventas en base a un rango de fechas que nosotros le vamos a predeterminar. Vamos a ponerlo de un colorcito todo lo que se vaya a ver afectado por el rango de fecha. Y todo lo que esté en color verde va a estar marcado con la función contarse. Ahora, esta es la función como es. Vamos a transformarla y la vamos a generar a como debería de quedar. Vamos a hacer contar sí. Si se ven, acá tengo un rango de criterio y tengo un criterio. Entonces, rango de criterio se refiere a toda la información en donde tiene que contar, ¿sí? Que en este caso va a ser la columna BP. Para poder determinar qué información debe contar, nosotros tenemos que hacer uso de las comillas para poder acceder, y tenemos varias opciones. Tenemos mayor que, menor que, igual, distinto. Todo esto para poder establecer la información. Entonces, a mí me interesa, como primer ítem, que me cuente todos los valores mayores a la fecha de eje. Entonces vamos a poner mayor o igual el asperson, que funciona como concatenador de información, es decir, entre el mayor que y un campo dinámico siempre tiene que haber un asperson. Entonces ahora volvemos acá a rango de fecha y le damos a C2. Ponemos un punto y coma y repetimos la operación para la fecha de esto. Vamos ahí, ahí le ponemos menor o igual y le damos al rango de fecha hasta. Hasta ahí iría todo bien.
O sea, no deberíamos tener ningún tipo de problema y nos debería indicar la cantidad exacta de información que queremos tener. Ahora, podemos hacer dos cosas. Corroborar esto de manera manual o podemos ir trabajando confiando en que lo que estamos haciendo bien y después cuando nos devuelva el total de ventas acá nos tiene que decir 64. Mi sugerencia es que siempre corroboren, aunque sea más de una vez, de alguna manera, no importa cómo, pero corroborenlo. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Rango de fecha, 1 de enero, 30 de marzo. Venimos acá. Buscamos un filtro. Filtramos. 2022, enero, febrero, marzo. ¿Qué contamos? Y acá me dice efectivamente en el recuento que tenemos 64. Volvemos a repetir. Seleccionamos todo y nos fijamos que tenemos 64. ¿Cómo lo hicimos? Tenemos un rango de filtro. Filtramos. Establecemos la fecha. Deseleccionamos todo. Abrimos en el más y buscamos los meses que nos están interesando. Una vez que le damos OK, nos va a devolver. Tenemos que seleccionar todo y nos fijamos cuánto nos da. Entonces, de esa manera, nos aseguramos que el rango de fecha que nos está dando 64 está correcto. Esto con la función contar. Ahora vamos con la función sumar. Como verán, esta función sumar, acá lo que tiene es la suma total, pero sin discriminación de fecha. Entonces vamos a tener que aplicar exactamente lo mismo que hicimos para el contar, nada más que acá en el sumar. Entonces vamos a buscar suma, suma si serie, suma si productos, suma si conjuntos. Y ahora, en el caso de la suma es algo distinto. Nosotros tenemos el rango de suma, es un parámetro de punta a punta. Perdón, es un parámetro que nos está pidiendo, ok, vos vas a establecer condiciones dentro de tu suma, pero decime primero qué es lo que querés que sume. Entonces, yo le voy a decir, ¿qué es lo primero que quiero que sume? Quiero que me sume toda la columna H, ¿sí? Siempre y cuando la fecha sea mayor o igual a la fecha desde y, como verán, se me van agregando los criterios, la fecha nuevamente sea menor o igual a la fecha de hasta. Entonces, de esta manera me va a decir cuánta plata tuvo el evento total en este periodo. Y si yo acá vengo y modifico esto por febrero, me va a decir cuánto hay. Bueno, exactamente lo mismo hay que armar para la columna vendedor, para la columna comprador y la columna monto vendedor. Si se ponen a pensar, no es tan difícil. Porque lo único que me cambia de condición acá es que además de utilizar la fecha, tengo que utilizar el nombre de la persona con la que voy a trabajar. Es decir, acá me estoy refiriendo a Marcela, entonces yo voy a agarrar y tengo que poner la condición de todo esto si el vendedor es Marcela. Entonces, vamos a copiar esta información de acá, la vamos a pegar y vamos a editar la fórmula. En cierta forma, los parámetros de la fecha estamos bien, funcionan, por lo tanto no los eliminamos y los dejamos, sino que esta vez le tenemos que incorporar la información del vendedor. Por ende, venimos acá, seleccionamos la columna vendedor, abrimos paréntesis, abrimos comillas, ponemos un igual, cerramos comillas, ponemos unas personas y nos referenciamos a la fila B10.
Ahora, ¿funciona? Veamos si es cierto. Yo tengo el rango de fechas y ahora yo solo quiero seleccionar por Marcela. Y me dice que acá tengo entre, vamos a volver a filtrar porque enero ya no está más. Entonces me dice que tengo 5 y efectivamente tengo 5. Entonces la fórmula funciona correctamente. Ahora, bien, nosotros si queremos congelar un campo, ¿sí? Es decir, que cuando copiamos la función o la arrastramos hacia abajo o hacia los costados, no se cambie su contenido. Vamos a hacer así. Vamos a acá, la vamos a poner. Para que cuando nosotros la copiemos no cambie su contenido o la arrastremos, ¿sí? Por ejemplo, yo la arrastro y verán que me cambia todo el contenido. Entonces no me interesa eso. Existen unos auxiliares, que es el signo pesos, que se pueden ubicar antes de la columna, se ubican antes de la columna y antes del número. Entonces lo que hacen es lo siguiente. Congelan el valor utilizado. Entonces, si yo congelo a 5, todo lo que haga en referencia moviendo, cambiando la posición de la fórmula, no se va a modificar lo que esté con el signo pesos. Entonces, A5 va a quedar inmutable, haga lo que haga. Aplicando este concepto, lo que vamos a hacer acá es, vamos a hacer inmutable varias opciones dentro de la fórmula. ¿Por qué? Porque al tener tantos valores repetidos, lo que a mí me conviene es agarrar y no escribir toda la fórmula en cada uno de los casos, sino arrastrarlo. Vamos a usar una técnica de Gauss, pero que nos ahorra mucho tiempo. Entonces, ponemos signo de pesos en las columnas. Acá, como yo sé que C2 tiene que quedar inmutable, porque no tiene que moverse. ¿Por qué? Porque es la fecha desde. Y esa fecha desde es un campo que yo necesito que no se mueva. Entonces, lo congelo la columna B. Lo mismo caso que C2, hacemos con C3. Y acá, como podrán ver, lo hacemos con columna C. Y ahora, acá viene la magia. Si yo congelo B10, todo lo que haga va a estar en relación a Marcela. Pero a mí me interesa tener relación con la información de Félix, la de Florencia, la de Jorge. Entonces lo que tengo que hacer es congelar solamente la columna, porque es la única que no se va a mover. Entonces yo le doy Enter y ahora lo que podemos hacer es lo siguiente. Movemos hacia abajo y como verán me da 38, 38. Y ahí estamos. Bueno, esto es como para que se vayan entendiendo un poco cómo funciona la función contar sí, sumar sí. Lo que nos quedaba pendiente en el tintero era la función buscar B. Ahora, vamos a hacer un ejemplo estático y un ejemplo dinámico. Entonces, yo pongo acá buscar B. El valor buscado, ¿sí?, es qué información nos interesa buscar dentro de nuestra matriz. Para aquellos que no sepan qué es una matriz o un vector, matriz es un conjunto finito de columnas y filas en las cuales yo me voy a estar caracterizando. Por ejemplo, tengo 5 columnas por 4 filas. Esto se lo denomina matriz. En cambio, vector es un conjunto de 1 por n de información anidada, por así decirlo. Es decir, vendría a ser una matriz de 1 por 4 en este caso. Entonces, cuando vos veas dentro de una fórmula, vamos a eliminar esto, denme un segundito. Cuando ustedes vean que una función les habla
de una matriz, buscar en matriz n, se está refiriendo justamente a eso. Entonces, yo voy a buscar. En la matriz, mi matriz tiene que albergar todo el campo completo. Es decir, a mí me interesa saber desde Marcela hasta el último monto del vendedor para saber qué es lo que tengo que buscar. De ahí ponemos el indicador de columna. El indicador de columna se refiere en qué columna voy a estar devolviendo, qué información quiero devolver. Es decir, a mí me interesa saber el total del monto vendedor. Por ende, yo tengo que agarrar, decir, Marcela, columna 1, vendedor, columna 2, comprador, columna 3, así hasta llegar a monto vendedor, que sí creo es la 5. Y acá tenemos un verdadero o falso. Este verdadero o falso siempre tienen que trabajar con falso, con incidencia exacta, como figura acá. Ya que si no lo hacen, les puede arrojar cualquier verdura. Ponemos, y miren, me equivoqué, era en la columna 6. Pero bueno, sirva de modo de ejemplo. Como verán, acá me dio el valor del porcentaje de comprador. Yo lo que estaba buscando era este, así que me equivoqué de columna. Lo único que tengo que hacer es venir a la fórmula, modificarla y ya está. Como podrán ver, ya quedó resuelto. Fácil y sencillo. Esto de la forma estática. ¿Qué es lo que tiene la forma estática? Que si yo estoy buscando, qué sé yo, a Félix, como podrán ver, a mí me devuelve que no tengo nada. ¿Por qué? Porque yo no tengo, en mi teclado no tengo acentos. Entonces, buscarlo a Félix para mí sería imposible. Por lo tanto, tengo que encontrar otra manera para resolverlo. Por lo cual, voy a estar haciendo es lo siguiente. Voy a venir acá, permitir una lista. Le voy a dar el origen a la lista y de la lista le voy a decir que me seleccione todo esto. Una vez hecho esto, doy OK y ahora puedo elegir entre cualquiera de todos estos qué información me va a devolver. Y como verán, paso a ser de un campo estático a ser un campo dinámico. Bueno, eso es todo. Espero que les sirva y que se haya quedado claro.